Ahora sí, muy buenas tardes. Soy Carmen Vergara, subdirectora de Comunicaciones del Centro de Políticas Públicas UC, y les damos la bienvenida al debate virtual Oportunidades y Desafíos de la Protección Social en Chile. Este seminario ha sido organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo y en colaboración con la Asociación de Cajas de Compensación. Este seminario presentará los resultados del estudio realizado por el Centro de Políticas Públicas respecto a las demandas de protección social no cubiertas en el país, en ámbitos tales como la generación y protección de los empleos, la salud, la situación de dependencia de un familiar, el bienestar financiero y el acceso a la vivienda. Luego, estos resultados darán pie para conversar sobre las propuestas de las candidaturas presidenciales sobre esta materia. Agradecemos la presencia de todos y todas, y saludamos especialmente a los panelistas que comentarán este estudio. Ambos son voceros en materia de seguridad social de cada comando. Por una parte está Cecilia Cifuentes, del comando del candidato presidencial José Antonio Kast, y Rodolfo Márquez, del candidato presidencial Gabriel Boric. Saludamos también a Nicolás Muñoz, subdirector de investigación aplicada del Centro de Políticas Públicas UC, quien nos presentará los resultados de este estudio. Y también agradecemos la presencia de Hugo Cifuentes, profesor de Seguridad Social de la Facultad de Derecho, UC, y delegado nacional de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en Chile, quien será el encargado de moderar la conversación entre los panelistas. También saludamos a todos y todas las asistentes, a quienes están siguiendo este debate por el streaming a través del diario La Tercera, y a quienes están conectados por Zoom, los invitamos a hacer sus preguntas y comentarios por el chat, eligiendo ojalá la opción para todos, de modo que todos y todas podamos leerlos. Entonces vamos a partir esta conversación y este debate con la presentación de Nicolás Muñoz, subdirector de investigación aplicada del Centro de Políticas Públicas, quien presentará los resultados del estudio Desafíos de la Protección Social en Chile, el potencial de las cajas de compensación, centrando su exposición en las brechas del sistema de seguridad social. Adelante, Nicolás. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Saludar a todos y todas quienes están conectados mirando esto. Trataré de ser breve en mi presentación, dado que el plato principal es la conversación que viene después de esto. Les voy a presentar brevemente, bueno, los objetivos del estudio en los cuales se enmarcan los hallazgos que yo voy a mostrar, pero voy a concentrar la presentación en uno de los capítulos del estudio, que son, tal como se mencionó anteriormente, las brechas del sistema de seguridad social en nuestro país, y particularmente en 5 ámbitos que nosotros seleccionamos. Ya voy a ir comentando con más detalle. Después pasar rápidamente también por la vulnerabilidad de la clase media en torno a la protección social, y algunos comentarios finales que puedan motivar la discusión para posterior en el panel. Comentarles que este estudio se hizo en conjunto con la Asociación Gremial de Cajas de Compensación y también en conjunto al Banco Interamericano de Desarrollo. El objetivo del estudio, aquí paso rápidamente, era bastante amplio y era levantar los desafíos de mediano y largo plazo para la sustentabilidad de las cajas de compensación con base a las demandas de protección social no cubiertas. Y tal como les comenté, lo que voy a hacer ahora es centrarme en uno de los capítulos, en uno de los objetivos específicos, que era identificar estas brechas de protección social. De antemano menciono que se deja fuera el tema de pensiones, ¿cierto?, siendo una de las mayores demandas que existen, pero que se han abordado latamente en otro espacio. Partir por hacer una pequeña precisión. En muchos lugares, y cuando nosotros partimos de este estudio, escuchamos del concepto de seguridad social y protección social con distintas interpretaciones. En algunas, aquí recogí solamente 2 que nosotros tomamos y las pusimos en el informe. En seguridad social se habla de que contiene 3 objetivos principales. 1, otorgar una renta sustitutiva en caso de alguna contingencia social; participar en la redistribución de ingresos; y finalmente integrar socialmente a la población. En el caso de la protección social, puede comprenderse como el conjunto de programas y de políticas públicas que permite la integración de sectores marginados o de sectores que, estando incorporados, no logran que esta incorporación sea plena. Para efectos de este estudio, y entiendo también para la conversación que viene después, vamos a ocupar estos 2 conceptos como sinónimo, pero sabemos que hay una discusión ahí profunda respecto de cada uno de ellos.
Déjenme entonces ir al corazón de esto, que son las brechas del sistema de seguridad social. Nosotros cuando partimos este estudio nos topamos con este informe de la Asociación Internacional de Seguridad Social, que del año 2016, y lo que hizo fue establecer los 10 principales desafíos globales para la seguridad social. Estos desafíos los estableció a partir de un contexto bien específico. El informe, se lo recomiendo a quienes les interese este tema, va describiendo cada uno de ellos, pero déjenme pasar por alguno de estos porque varios de estos desafíos y de contexto son comunes a lo que nosotros estamos viviendo en nuestro país. Primero, hay un tema con las brechas de cobertura de la seguridad social, ¿cierto? En términos de magnitud, pero también de calidad. Hay un contexto de desigualdad de ingresos y eso tiene una expresión mayor en algunas dimensiones, como por ejemplo la desigualdad de ingresos por género. Hay muchos países, y particularmente países en desarrollo, que han visto aumentar la edad de su población. Eso naturalmente le imprime una mayor carga a los sistemas de seguridad social. Hay altos niveles de desempleo además que se han acrecentado con fenómenos como la pandemia, pero este desempleo también tiene su foco más agudo en algunos sectores, en algunos segmentos de la población, como por ejemplo los jóvenes. Hay todo un proceso también de digitalización de las economías, que lo que está haciendo, entre otras cosas, desestandarizando los empleos y también le imprime desafío a los sistemas de seguridad social. En términos de salud, también lo conocemos, hay riesgos de largo plazo y también hay riesgos importantes en el acceso a los servicios de salud. Hay un contexto global, ¿cierto? Hoy día Chile particularmente y gran parte de los países del mundo se encuentran globalizados y eso genera incertidumbre. Hay procesos de migración que están ocurriendo no solo en Chile, sino que en distintas partes del mundo que también le imprime una carga importante a la seguridad social para poder acoger de buena forma a quienes llegan a vivir a nuestro país. Desafío de utilizar nuevas tecnologías en la implementación de servicios de seguridad social. Y por último, y no menos importante, existen mayores demandas y expectativas sociales hacia los gobiernos. Eso es algo que también hemos visto en nuestro país. La percepción pública de la seguridad social es un importante barómetro para la administración pública, muchas veces la cara visible de la gestión que hace un gobierno. Todo este contexto llevó a este informe a establecer 10 desafíos, ¿cierto? Que son los que aparecen acá, asociados a lo que acabo de mencionar, y lo que hicimos nosotros fue tomar 5 dimensiones específicas en las cuales quisimos ir a ver brechas concretas, ¿cierto? ¿Cuáles son las brechas, cuáles son la ausencia que hay de seguridad social en estos 5 ámbitos? Y voy a repasar ahora cada uno de ellos. En cuanto a la generación y protección de los ingresos, sobre un 80% de los ingresos de los hogares dependen derechamente de los ingresos laborales. Eso también hace muy sensible cuando las personas pierden el empleo o este empleo no es de calidad. Hay un desafío importante con la informalidad, que además ahora en la recuperación del empleo viene aumentando de forma importante y recuperando los niveles que tenía prepandemia, que estaban en torno al 27% de ocupados en Chile. Recordemos que cuando alguien se encuentra ocupado informalmente, no tiene el acceso formal a la seguridad social. Y por último también está todo el fenómeno de automatización de los empleos, lo cual en algunos estudios, ¿cierto? Estiman que amenaza con desocupar al 61% de los trabajadores. Esto tiene distinta intensidad y dependiendo de los rubros, pero claramente algo que ya está ocurriendo y que probablemente se va a acelerar. En cuanto a salud, por un lado tenemos una gran cobertura de hogares, un 95% se encuentra afiliado a un sistema de salud, pero el gasto en bolsillo sigue siendo muy significativo en nuestro país. Las enfermedades crónicas impactan el presupuesto del 27% de los hogares chilenos y el 5% de los hogares debe cubrir gastos catastróficos que ponen en riesgo la estabilidad financiera de los hogares. En cuanto a la dependencia, el 11%, un poco más de 1 de cada 10 hogares, cuenta con una persona en situación de dependencia. Esto, ¿cierto?, genera limitaciones para la misma persona muchas veces en que no puede acceder al mercado laboral, pero también para quienes viven en ese hogar, lo cual también los somete a ese hogar a un mayor nivel de vulnerabilidad en cuanto al mercado laboral y también a temas de ingresos.
La situación de dependencia de un familiar incluye altos costos para el hogar, cuidados, medicamentos y ayudas técnicas, y la oferta de servicios de prevención de cuidados es todavía pequeña y muy segmentada, ¿cierto? Hay un sector privado que se ha ido desarrollando con más fuerza, pero el sector público, si bien se han hecho esfuerzos, todavía hay una importante y significativa brecha en la cobertura de cuidados y también en la calidad de este servicio. En cuarto lugar, y en cuanto al bienestar financiero, parecido a lo que hablábamos en salud, existe una alta cobertura del sistema financiero en Chile respecto a los hogares. El 89% cuenta con algún instrumento financiero. Esto lo sacamos de la encuesta financiera Hogares del año 2017. Probablemente este número hoy día esté cercano casi al 100%, dado principalmente por la cuenta RUT del Banco Estado. Pero esa cobertura no ha tenido un correlato con comportamientos óptimos o sanos, ¿cierto?, en cuanto al bienestar financiero de las familias. Se refleja, por ejemplo, en que solo el 36% de los hogares realizó un ahorro durante los últimos 12 meses, y cuando uno mira las razones de endeudamiento, una parte importante de las razones es principalmente para pagar otros créditos, ¿cierto? Cuando uno entra a esa conocida bicicleta financiera, después obviamente es difícil salir de ella y el bienestar financiero se ve deteriorado en los hogares que están en esa situación. Por último, en cuanto al acceso a la vivienda, de la CACEN 2017, el 40% de los hogares declaraba no tener vivienda propia, y lo que sabemos hoy en día es que este déficit ha llegado a aproximadamente 600.000 hogares en nuestro país que no tienen acceso a vivienda. Estos son datos del Ministerio de Vivienda y también el Techo, que ha hecho un trabajo en poder estimar esta magnitud. Pero no es solo el acceso, sino también el estado de las viviendas, en la que se presenta como una de las principales carencias de los hogares en términos de pobreza multidimensional. Estos son 5 dimensiones, como les decía, donde ustedes en el informe podrán ver con mucho más detalle cada uno de ellos. Y la pregunta también, a propósito de la conversión después, ¿a quién afecta esto, cierto? Y naturalmente hay un segmento más vulnerable, el cual se ve inmediatamente afectado, pero también se ve afectado la clase media. Y aquí quiero mostrar 2 o 3 gráficos para hacer un punto respecto a esto que pueda ser interesante para la conversación. Este gráfico es de la encuesta de presupuestos familiares del 2018. Lo que hace este gráfico es separar en quintiles por ingreso a todos los hogares de nuestro país, ¿cierto? El primer quintil es el 20% de hogares que tienen menores ingresos, y el quinto quintil el 20% de hogares que tienen mayores ingresos en nuestro país. La columna azul son los gastos per cápita de cada uno de los hogares, está el promedio por quintil, y la columna roja son los ingresos disponibles per cápita para cada uno de estos hogares. Lo que uno se refleja acá, ¿cierto?, es que hasta el cuarto quintil, ¿cierto?, o sea, el 80% de los hogares, o 4 de cada 5 hogares, gasta más de lo que ingresa mensualmente. Y eso es reflejo también, ¿cierto?, de una seguridad social que sigue teniendo una deuda y una brecha respecto de estos temas. ¿Qué genera esto, cierto? Una mayor vulnerabilidad y también volatilidad de la clase media. Este es otro gráfico de la OECD que compara Chile con otros países, y lo que muestra, ¿cierto?, aquí el diamante más negro es la probabilidad que tiene la clase, el quintil de ingreso del cuarto quintil, de pasar al primer quintil, ¿cierto?, de bajar a niveles de pobreza, y el diamante claro es la misma probabilidad desde el tercer quintil. Bueno, Chile en esto, cuando uno mira esto, Chile es el país de la OECD con las más altas probabilidades de caer desde un quintil 3 o 4, ¿cierto?, al primero de la distribución de ingresos, ¿cierto? O sea, hay una alta vulnerabilidad, y frente a cualquier eventualidad, que es justamente lo que la seguridad social debiera impedir, puede bajar y caer a niveles de pobreza, tal como lo hemos visto durante la pandemia, ¿cierto? Yo mostraba hartas cifras de la CACEN 2017, lamentablemente la 2020 no pudo tener más detalles de la pobreza multidimensional, pero sí midió la pobreza. Y lo que refleja este gráfico es justamente la realidad de lo que veíamos anteriormente. Hablábamos de probabilidades. Bueno, aquí lo que vemos es que el año 2020, y en una medida importante a raíz de la pandemia, hubieron una cantidad significativa de hogares que cayó nuevamente
a niveles de pobreza e incluso a niveles de pobreza extrema. Y para ir terminando, a partir de esta cifra, y son algunas cifras solamente las que yo voy comentando, un comentario final, insisto, la pregunta es cómo los sistemas de seguridad finalmente dan respuesta a este contexto desafiante con todos los desafíos que mencionábamos anteriormente. Acá tenemos un esquema, voy a pasar rápidamente para no aburrirlo. Esto es un trabajo también que nosotros miramos a raíz del estudio que hizo el Banco Mundial, y lo que uno observa es que hay instrumentos, ¿cierto?, de asistencia social que están focalizados en aquellos hogares de más bajos ingresos, que podría ser esta cajita que está a mano izquierda. Y después lo que tenemos como sistema de seguridad social son seguros sociales obligatorios, que es ese triángulo azul, y después tenemos todo un mercado de seguros que son muchas veces voluntarios, que es esa parte verde. Y lo que ocurre, obviamente, es que hay un segmento entre medio en que o no tiene una cobertura, o esa cobertura no es de calidad y no impide o no cumple el objetivo de un sistema de seguridad social, que es justamente evitar, frente a shocks y a contingencias que puedan tener las personas y los hogares, poder caer nuevamente a niveles de pobreza. Y lo que se propone, obviamente, es que se pueda ampliar progresivamente este primer nivel, esta primera base, pero también los seguros obligatorios y también los seguros voluntarios. Ese es el desafío, ¿cierto?, que hay, que a nuestra consideración y aparte de nuestro informe ponemos sobre la mesa, y esto requiere, por supuesto, un diseño sofisticado, profundo, para poder dar cuenta de esto y de esta manera podamos tener un sistema, ahora sí que termino, un sistema de seguridad social óptimo, porque entre otras cosas, y esto también es parte de lo que nosotros miramos, los buenos sistemas de seguridad social que cuentan con una adecuada y amplia cobertura lleva a los países a una mayor cohesión social. Una fuerte y próspera clase media es crucial para el éxito de una economía y para una sociedad cohesionada. La clase media sostiene el consumo, la inversión en educación, salud y vivienda, pero juega un rol clave en soportar los sistemas de protección social, particularmente a través del pago de los impuestos. Ese es el desafío que creo que tenemos a futuro en nuestro país, y las preguntas, yo sé que le va a hacer el profesor Hugo Cifuentes, pero aquí solamente 3 grandes preguntas es: ¿cómo fortalecer nuestro sistema de seguridad social? ¿Cuál es la urgencia que tiene cada uno de los candidatos en torno a esto? Y por último, ¿cuál es el rol que juegan los distintos actores en esto, ¿cierto? El Estado, los privados y la sociedad civil, para poder tener un buen sistema de seguridad social que dé respuesta a los desafíos de futuro. Eso por mi lado, agradecer a un gran equipo de investigación que estuvo detrás de esto, agradecerle a todos quienes participaron, y te devuelvo la palabra, Carmen. Muchas gracias, Nicolás. Es importante decirles que esta presentación que acaba de hacer Nicolás va a estar disponible a partir de mañana en nuestro sitio web políticaspublicas.uc.cl junto a un resumen ejecutivo del estudio. Entonces, a continuación, le vamos a dar la palabra al profesor de Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y delegado nacional de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en Chile, Hugo Cifuentes, quien estará a cargo de moderar la conversación entre los panelistas. Adelante, Hugo, muchas gracias. Está silenciado, Hugo. Ahora sí. Ahí sí. Hola, buenas tardes. Agradecer la invitación que se me hace a coordinar esta intervención de 2 distinguidas personas que van a hablar desde la posición de sus candidatos, de los 2 candidatos presidenciales, que en 10 días, 12 días más, vamos a definir quién es el presidente de Chile. La verdad que valoro mucho la presentación que ha hecho Nicolás, porque nos pone en el punto de entrada a esta conversación, en que para mí, como profesor de seguridad social, el punto entre seguridad social y protección social fue muy bien descrito, muy bien puesto, pero nos lleva a ver cuál es el espacio de cada uno, de cada rol, y cómo la necesidad de políticas públicas de protección social que complementen las de seguridad social van a permitir una mejor cohesión social, una integración de la población a la seguridad social, porque frente a la fuerte, digamos, informalidad que tenemos, sin programas de protección social dirigidos por el Estado, pero con el apoyo de privados,
va a ser difícil que nosotros sigamos manteniendo esa línea de alta población cubierta en América Latina. En esa línea, yo quisiera ponerlos en línea a nuestros dos panelistas, en términos que dispondrán de 5 minutos para cada una de las preguntas. Espero que me ayuden y no tener que estar recordando lo de los 5 minutos, porque resulta un poco incómodo. Entonces, si me ayudan, va a ser mucho mejor. Y quisiera entonces plantearle a partir por Cecilia, planteándole la primera pregunta que tiene relación con el ingreso mínimo. Cómo la candidatura CAS aborda el punto del ingreso mínimo, y que, como sabemos, está en 337.000 pesos, en que hay un ingreso mínimo para mayores de 65, para menores de 18, que hay una asignación familiar que está estratificada. ¿Cómo vamos a plantearnos los instrumentos que están pensando para generar una mayor seguridad de los ingresos de la familia, tanto del trabajo como desde el ámbito de las políticas públicas? Cecilia, 5 minutos. Bueno, muchas gracias, Hugo. Muchas gracias también al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica por esta invitación. Me parece que es un tema súper interesante. El estudio además me pareció muy bueno porque, y yo quiero partir de una premisa que me parece relevante. Yo creo que en lo que podemos estar todos de acuerdo, independiente de qué candidato defendamos, es que el objetivo que tenemos que buscar como sociedad es que cada persona pueda, por medio de su esfuerzo y de su trabajo, lograr condiciones de vida digna para ella y su familia. Ese es el objetivo central, y en ese objetivo el rol del Estado es clave. Porque tiene que crear las condiciones para que las personas puedan desplegar su esfuerzo, y además tiene que permitir, como ustedes planteaban, que tenga esto que uno habla como una especie de red de seguridad que le permita afrontar situaciones más difíciles. Pero el punto central que tenemos en Chile y por qué tenemos dificultades es que en Chile nos falta empleo formal, y eso tiene que ser muy, muy significativo. La tasa de participación laboral en Chile es baja en comparación con los países de la OCDE, muy baja. Y no solo esto referido a mujeres y jóvenes, que es una realidad que uno conoce bien, incluso ha caído la tasa de participación masculina, y esto muy radicado en los segmentos de bajos ingresos. Entonces, en este diseño de políticas públicas tiene que ser clave permitir estas condiciones, pero también no constituirse en un desincentivo a la formalidad, no constituirse en impuestos al trabajo, en trabas que dificulten la creación de empleo, o en políticas que para financiar esta seguridad social terminen desincentivando la creación de empleo. Y yendo al punto específico del salario mínimo, y dado el problema de informalidad y que nosotros como candidatura en el tema laboral, el foco principal es la formalidad, cosa que quedó claramente demostrada con la pandemia, es que estamos planteando una política en que el Estado se haga cargo de las cotizaciones de seguridad social de los trabajadores de bajos ingresos, y estamos poniendo en esto todo. Siempre después los detalles de las propuestas son discutibles, pero en principio hemos pensado en que para los trabajadores que ganen menos de 500.000 pesos, el Estado se haga parte del pago de las cotizaciones de seguridad social, lo que permite que el ingreso líquido de los trabajadores aumente en un monto bien importante, y que la seguridad social no termine siendo finalmente un impuesto a la formalidad laboral, y de esa forma contribuir a este objetivo central. Políticas de este tipo existen en Chile, pero nuestro diagnóstico es que son a veces muy focalizadas, muy en detalle para ciertos segmentos en las que hay que postular, y termina siendo al final difícil que cumplan los objetivos y sean generalizadas. Queremos ampliar la cobertura de una gran política que favorezca ingresos de los trabajadores, que sea simple, fácil de administrar, que sea fácil de dar a conocer, y de alguna manera que esto permita ir reemplazando estos más de 400 programas sociales que tenemos en Chile, que a veces cubren a números muy reducidos de personas, sino que ir a una política, y nosotros pensamos que esto podría ser una política que financie ingresos de más de 2 millones de trabajadores.
Eso como foco principal y por supuesto las personas que ganan el salario mínimo, esto sería una forma de mejorarles los ingresos líquidos sin afectar la creación de empleo formal, porque eso también nos parece que es un punto súper relevante. La fuente principal siempre va a tener que ser que el sector privado cree empleos formales que le permitan a las personas salir de las situaciones de informalidad y de bajos ingresos que tienen. No sé cómo estoy con el tiempo, pero eso es Muy como la bien, idea más muy bien. importante. Muchas gracias, Cecilia. Decir que a propósito de una pregunta que está circulando en el chat, el objetivo de este encuentro es seguridad social y protección social, pero no vamos a entrar en pensiones hoy día. Hoy día la seguridad social es pensiones, pero también muchas otras cosas como las que estamos abordando hoy día. Entonces, no entraremos en ese punto y me correspondería entonces ofrecerle la palabra a Rodolfo para que nos comente la visión desde la perspectiva de la candidatura Boric sobre cómo apoyar a las familias en temas de ingreso mínimo y de prestaciones básicas para la adecuada manutención o mantención de ellas. Muy buenas tardes. Partir saludando al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, a Nicolás, también a Tomás, que es representante de las cajas de compensación. Saludar a Hugo, a Cecilia, a los demás panelistas y a todas las personas que nos están siguiendo y viendo la transmisión. Nosotros queremos saludar la instancia y partir destacando la utilidad y la rigurosidad con la cual se trabajó el estudio que nos acaban de presentar. Creemos que aporta mucha información valiosa para el debate de políticas públicas que tenemos que enfrentar de ahora en adelante, no solo por los desafíos y las recomendaciones que nos hace respecto de las necesidades de la gente, sino que también porque nos ayuda a generar un diagnóstico en la identificación de los problemas que hoy día tenemos como desafío en torno al país, en construir un sistema de seguridad social que otorgue garantía, que otorgue certezas a las personas para que puedan desarrollar su vida de acuerdo a determinadas características que las eventualidades o las circunstancias o crisis no les produzcan mayores pérdidas en su capacidad de ingreso y en su sostenibilidad en el tiempo. Dicho esto, respecto del tema salario mínimo, nosotros, bueno, yo quería partir haciendo una reflexión respecto de la discusión de cómo se hace la discusión del salario mínimo en Chile, que es una discusión que al menos nosotros siempre hemos dicho desde el inicio que participamos en política, que es una discusión que carece de objetivos políticos y técnicos de los cuales se tiene que alcanzar para cumplir determinados estándares con la política salarial en Chile. La discusión en Chile nunca ha tenido el salario mínimo una discusión respecto de a qué criterio se amarra el monto de suficiencia cual tiene que cumplir dicho mecanismo para cumplir con determinados estándares, mientras que lo que prima siempre es una discusión de si no se afecta tal o cual cosa, pero no se hace una discusión respecto de a dónde como sociedad queremos ir respecto a la política salarial que queremos impulsar. Y en ese plano nosotros desde la candidatura nos hemos planteado hacernos cargo de esa falta de objetivos que tiene la discusión de la política salarial en Chile y plantear un horizonte estratégico que se tenga que cumplir dentro del actual gobierno, que nosotros lo que hemos planteado desde tanto de la primaria como en la primera vuelta presidencial, es que el salario mínimo en Chile crezca sostenidamente durante los próximos 4 años, hasta alcanzar el monto total de 500.000 pesos al final del periodo. Ese es un salario mínimo que se tiene que pagar con cargo a los empleadores, digamos, y en el caso de la estructura de las pequeñas y medianas empresas, que sabemos que altera su estructura de pago y su estructura productiva de financiamiento, lo que hemos dicho es que queremos crear un sistema de subsidios que permitan focalizadamente ayudar de manera transitoria, digamos, a esas empresas a cumplir con los estándares de pago que requiere una política salarial que cumpla objetivos. Nosotros creemos que los 500.000 pesos como objetivo trazado dentro del gobierno cumplen el objetivo de poner a las familias por sobre los estándares de la línea de la pobreza multidimensional que hoy día mide tanto diferentes instrumentos como la caracterización y el registro de hogares que lleva el Ministerio de Desarrollo Social, en donde el ingreso mínimo en términos líquidos para un hogar de 4 personas para estar por sobre la línea de la pobreza, tanto no los 465.000 pesos líquidos. Por lo tanto, nosotros creemos que ese es un estándar razonable que la política salarial del salario mínimo debería alcanzar para que las familias vivan por sobre un estándar al menos mínimo que hemos definido como sociedad y que los mismos organismos gubernamentales han establecido como un criterio básico para alcanzar. Y en el caso, como mencionaba, de las empresas que tienen problemas a la hora de poder sostener ese salario, lo que hemos planteado es focalizar lo que hoy día existe como ingreso mínimo garantizado, que es el subsidio que se creó durante el año 2019 del estallido social, que hoy día no tiene características de
diferenciación entre empresas y trabajadores, sino que se aporta a las personas que ganan un determinado ingreso con un tope máximo, pero que llega indistintamente a trabajadores que están en tanto pequeñas empresas como medianas como grandes, cuando nosotros creemos que en verdad las medianas empresas y grandes tienen la capacidad de pagar salarios de mayor característica en un proceso gradual y conversado y acordado, versus las pymes que tienen una estructura de pago distinta y que en aquellos casos van a requerir en el fondo un apoyo estatal para hacer una transición hacia una nueva política salarial. Entonces nosotros queremos que la política salarial y sus discusiones cambien, que tengan objetivos claros de sostenibilidad, de suficiencia, y esos estándares están puestos por los mismos instrumentos que hoy día el propio gobierno define como criterios mínimos, que sería la línea de la pobreza para un hogar de 4 personas en Chile. Muchas gracias, Rodolfo. Quizás uno podría plantearse aquí cuáles son los criterios con que tiene que definirse un ingreso mínimo, y de eso se ha estado hablando. Figura en unas preguntas que ha llegado por el chat. Ese es un punto que, como lo han planteado ustedes, tiene que ser motivo de consideración en su momento, y eso se relaciona con el empleo y la adecuada protección al empleo. Y ahí nos surgen los temas que de alguna manera ya se mencionaron, como el subsidio al empleo, al trabajo. ¿Qué pasa con el seguro de cesantía? ¿Qué políticas hay ahí? Nosotros tenemos un seguro de cesantía, pero a la vez tenemos sobreviviendo un subsidio de cesantía. ¿Y cuáles son las políticas de intermediación laboral? Y yo agregaría, ¿qué pasa con la promoción del empleo en cuanto a las políticas de reconversión, de poner a los trabajadores que van quedando a la saga en las nuevas tecnologías? ¿Cómo enfrentamos la capacitación y diríamos en términos un poco antiguos, la reconversión laboral? Ofrezco con eso la palabra a Cecilia, por favor. Bueno, un punto, podría agregar un punto, Hugo, respecto a lo Por que favor, comentaba por favor. Rodolfo, Sí, pues. que hay, o sea, yo creo que es relevante, obviamente, para definir el salario mínimo, el criterio de suficiencia de ingresos, pero también es relevante hacerse cargo de la realidad laboral del país. El salario mínimo en Chile respecto a la mediana de salarios de la economía, si uno lo compara con los países de la OECD, es relativamente alto. ¿Y por qué? Porque la mediana es muy baja en el fondo. Entonces nosotros tenemos una realidad salarial en Chile que es muy baja, y si el salario mínimo se fija muy alto, este problema que yo señalaba, que creo que es el más grave en materia laboral, que es que la gente de bajos ingresos en Chile, por las restricciones que existen, por las dificultades que tienen, por los problemas de capacitación, no acceden al mercado laboral. Y si uno sube el salario mínimo a un nivel que prácticamente supera la mediana, que es lo que está planteando la candidatura de Boric, la verdad que esas dificultades se acrecientan. Entonces, por eso es que nosotros pensamos que la herramienta aquí principal en el corto plazo tiene que venir de disminuir las cargas que significa la contratación formal, y por eso está planteado este incentivo. Y respecto a los puntos que tú señalabas, bien rápido, nosotros tenemos la impresión de que la política la política del subsidio de cesantía en Chile es una política desde el año 2002, fue una buena política pública diseñada con criterios técnicos que ha funcionado relativamente bien, se le han ido haciendo perfeccionamientos, se ha ido ampliando la cobertura, y lo que sigue siendo, yo creo, una traba a la formalidad, y que en general todos los análisis internacionales muestran como la principal inflexibilidad que tiene nuestra legislación laboral es el tema de las indemnizaciones por años de servicio, porque solo se dan cuando el trabajador es despedido. Nosotros planteamos que sería deseable avanzar hacia un sistema de indemnizaciones a todo evento. El sistema que tenemos ahora de alguna manera castiga la productividad, castiga la eficiencia, genera incentivos bastante perversos, y creo que en esa línea se puede avanzar hacia un sistema de indemnizaciones a todo evento, parecido al sistema que tienen actualmente las trabajadoras de casa particular, que ha probado funcionar bastante bien en realidad. Esto obviamente sin afectar derechos adquiridos, uno lo puede plantear para los nuevos contratos. Y muy rápido, planteas tú también el tema de capacitación. A mí me parece que aquí tenemos un desafío enorme. Lamentablemente, la capacitación es una política pública que a mí me parece que es
una excelente política pública, porque es de las pocas políticas públicas en que no tenemos conflicto entre eficiencia y equidad. La capacitación permite trabajadores más productivos que ganan más y por lo tanto contribuye al desarrollo económico, y en ese sentido es una política pro eficiencia, pero también es una política pro equidad, porque vamos a centrar la capacitación en aquellos trabajadores que más lo necesitan, que son más vulnerables, y lamentablemente en Chile cada vez se le asigna menos prioridad a esto. Los recursos destinados a capacitación han ido cayendo. El presupuesto del próximo año le asigna solo 100 millones de dólares a capacitación. Hace algunos años atrás gastábamos 4 veces eso. Entonces aquí, en vez de avanzar en la línea que teníamos que ir, se ha retrocedido. Es definitivamente claro que hay que modificar el CENSE, hay que cambiar completamente el esquema de capacitaciones en Chile. Esto está muy estudiado a nivel técnico, lo estudió hace más de 10 años la Comisión Larrañaga, y nada de lo que está ahí se ha hecho. Yo creo que aquí hay que buscar consensos políticos para avanzar. El desafío es urgente, la automatización que se está produciendo y los desafíos que señalaba el estudio en materia de automatización están encima. O sea, esto yo creo que, y en el programa de José Antonio Kast, el tema de capacitación es una prioridad muy significativa de política pública, en la que se necesita sí o sí la colaboración público-privada. Aquí hay un ámbito de cooperación entre instituciones de educación, sector público y empresa, muy, muy importante, muy significativa. Es una línea en la que hay que avanzar de todas maneras, y en que, y como lo sugería el estudio, la colaboración que pueden hacer las cajas como intermediadoras es tremendamente relevante, yo creo. Muchas gracias, Cecilia. La verdad que lo del seguro de cesantía tendemos a coincidir muchísimo, porque ahí hay un vínculo entre lo que es la prestación económica con la búsqueda de empleo. Creo que ahí vincular, como señalas tú, CENSE, las oficinas de intermediación laboral, los recursos que hay en el Fondo de Cesantía Solidario pueden ayudar mucho, y creo que ahí, como bien lo dices tú, hay un espacio para que entidades intermedias participen. Bueno, espero con esto no ir en contra de lo que pueda decir mi estimado Rodolfo, a quien le ofrezco la palabra sobre el mismo punto. Gracias, Hugo. Sí, yo quería mencionar respecto de lo de salario mínimo, que no ponerse objetivos que vayan en la línea de lo que nosotros hemos planteado va a seguir replicando la estructura salarial de Chile. Está demostrado que el salario mínimo empuja los salarios al alza en términos de los que están por sobre el rango del salario mínimo. Entonces es una discusión que sirve para impulsar la política salarial del país y hacer una propuesta que solo subsidie las cotizaciones previsionales en un rango de hasta los 500.000 pesos. Lo que va a hacer finalmente es que más de la mitad de los trabajadores van a tener que recibir esos subsidios indistintamente de las empresas donde trabajen, porque hasta en grandes empresas hay trabajadores que ganan el mínimo. Entonces a nosotros eso nos parece que mantiene más la situación actual, que impulsa una política salarial que modifique las condiciones que hoy día hay en términos de que los salarios efectivamente son muy bajos. Respecto de la pregunta sobre subsidios, protección al empleo, seguro cesantía, etcétera, intermediación laboral, para ir por parte respecto a lo que nosotros hemos estado planteando. En primer lugar, respecto a los subsidios, nosotros creemos que el IFE laboral que se creó durante este periodo presidencial, ahora en el último año, es una buena política pública respecto del contexto económico en el que nos encontramos como país, respecto de la reactivación laboral y la recuperación económica. Y por lo tanto, nosotros lo que hemos planteado desde la candidatura de Gabriel Boric es que, continuado el periodo presidencial, vamos a sostener el beneficio del IFE laboral a la creación de nuevos empleos que se vayan creando en los periodos que se vayan acotando para acceder al beneficio dentro del próximo periodo presidencial, con el objetivo de incentivar la contratación formal, especialmente de mujeres y de jóvenes, que son los sectores donde más se han visto afectados por particularmente la pandemia y la pérdida de puestos de trabajo durante este último periodo. Lo mismo con el bono que existe para el trabajo de la mujer y el subsidio al empleo joven, que, como decía, son los sectores que el mismo informe identificaba como también los sectores que más se han visto afectados durante la pandemia por la pérdida de ingresos y puestos de trabajo. Respecto al seguro de cesantía, nuestro diagnóstico es que, y de hecho esto tiene que ver también con lo que sucedió en la pandemia y con la misma ley de protección del empleo, nuestro diagnóstico es que el seguro de cesantía en circunstancias normales tiene problemas respecto de su cobertura, tiene problemas respecto de los requisitos de accesibilidad, es decir, tiene requisitos de accesibilidad muy altos para la inestabilidad y el recambio laboral que existe dentro de los periodos, y además sus tasas de reemplazo, al ser directamente decrecientes muy pronunciadamente, hacen que la estructura de pago sea, digamos, decreciente en el tiempo, y por ende no sirva para, o no sirva adecuadamente en circunstancias normales para sostener durante un periodo prolongado de cesantía a una familia, a un hogar que
acceda, digamos, a esa prestación. Y esto lo vimos durante la pandemia con la Ley de Protección del Empleo, que rebajó los requisitos para acceder a la prestación tanto de la cuenta individual como del Fondo Solidario, que aumentó el monto de cobertura de las prestaciones, manteniéndolas estables en un 55% del salario. Por ende, nosotros estamos planteando que respecto al seguro de cesantía, queremos tanto ampliar su cobertura. En esta legislatura ya se avanzó con la inclusión de las trabajadoras de casa particular al seguro de cesantía, eliminando una discriminación que había ahí respecto de el régimen de término de la relación laboral que tenían. Y lo que nosotros hemos planteado es introducirle cambio al seguro de cesantía que permitan bajar un poco los requisitos, estabilizar la cadena de pago en el tiempo para otorgar una mayor certeza durante el periodo de cesantía en el caso que este se prolongue, y eso en el fondo con grados de sostenibilidad, porque ya vimos que durante la pandemia el financiamiento tanto del Fondo de Cuentas Individuales como del Fondo Solidario se mantuvo estable a pesar de que tuvo cerca de 1 millón de trabajadores que ocuparon la suspensión del empleo durante ese periodo. Por lo tanto, está demostrado que el Fondo de Cesantía tiene la capacidad de sostener una mejor estructura de pago y una mejor cobertura que lo que tiene hoy día, que acumulan principalmente accedentes en el Fondo Solidario. Y respecto de la intermediación y políticas respecto a la capacitación, nosotros hemos planteado que hay que fortalecer, digamos, el tema de la capacitación principalmente en lo que tiene que ver con la transformación digital y la automatización. Hoy día hay que potenciar, digamos, a raíz de la incorporación de tecnología al mercado laboral de manera más fuerte con el teletrabajo, la capacitación en medios tecnológicos y otras herramientas que le permitan a los trabajadores reconvertirse dentro del mercado laboral, y también mejorar el tema de la franquicia tributaria, que es lo que también tiene que ver con el funcionamiento de la capacitación y de la intermediación laboral. Hoy día la franquicia tributaria funciona con un mecanismo deficiente donde lo que se franquicia y el aporte del Estado para capacitación es contra el gasto declarado y no contra el gasto efectivamente realizado. Hoy día hay una ley que está en curso que modifica eso, para que efectivamente los recursos que el Estado determina como franquicia tributaria, que son gastos que financiamos todos los chilenos a través de una franquicia, se utilicen efectivamente en capacitación y se gasten en reconvertir, en capacitar y en mejorar la calidad de las personas dentro del mercado laboral. Eso respecto a este punto. Muchas gracias, Rodolfo. Hablar de seguridad social implica hablar de salud. Y tendemos a veces a centrar la seguridad social en otro aspecto y no en este, que si bien nuestro constituyente lo trata por separado, tiene un pie en la seguridad social muy importante, que son todas las prestaciones monetarias vinculadas a propósito a las incapacidades. Pero es importante mirar un poco qué está pensando cada candidato o cada programa de los candidatos en materia de cómo enfrentar la cobertura en salud. ¿Qué espacio encuentran que pueden tener organizaciones intermedias y los seguros de salud? Es uno de los temas, por así decir, gordos que hay en discusión, y sobre eso quizás sería interesante, Cecilia y Rodolfo, conocer la opinión que ustedes tienen al respecto. Cecilia. Sí, mira, es bien interesante incorporar en este tema de seguridad social el tema de salud, porque y esto las encuestas lo muestran claramente, si hay un tema que inseguriza a las familias, es la salud y la posibilidad de tener un tema catastrófico en el área salud. Y por lo tanto, obviamente, este tiene que ser un tema prioritario de mejora. Ahora, nuestro diagnóstico en materia de salud es que aquí hay dos problemas que incluso puede haber mejorías de corto plazo sin una enorme presión y demanda de recursos. ¿Y cuáles serían esos dos problemas? Aquí existe una cierta restricción ideológica para que instituciones privadas sin fines de lucro colaboren en temas de salud. Ha habido ofrecimientos, por ejemplo, de la Asociación Chilena de Seguridad para cooperar con el sector público en la solución de las listas de espera a costo estatal, pero por restricciones ideológicas y políticas muchas veces no se puede avanzar en estos temas. Y yo creo que aquí también, igual como en el tema anterior, hay un enorme espacio de colaboración público-privada. Ese sería un primer tema. Yo creo que tenemos que hacer participar más a instituciones privadas en solución de problemas de salud, y la posibilidad y la capacidad existe. Existe capacidad ociosa en
en las instituciones de salud privada que pueden colaborar a resolver los déficits que tiene la salud pública. Y en temas de salud pública, y esto lo hizo un estudio muy interesante la Comisión Nacional de Productividad en el tema de gestión en el sector público de salud, y ahí hay unos déficits de gestión gigantescos que tienen que ver con restricciones a veces bien inentendibles respecto, por ejemplo, a los horarios en que se usan las instalaciones médicas, y la propia Comisión Nacional de Productividad estimaba que simplemente resolviendo estas restricciones de gestión se podía avanzar mucho en resolver las demandas de salud sin necesidad de aportar más recursos. Entonces yo creo que ahí hay dos áreas de avanzar súper relevantes en las que se pueden ir resolviendo los déficits de arrastres que tenemos. Ahora, ¿qué hacer en los otros temas? Bueno, por supuesto que en todo el tema catastrófico, y que es distinto, por ejemplo, al tema de las pensiones, que es un evento cierto en el que todos vamos a necesitar ahí recursos, en el tema de salud catastrófica son eventos que toda la política de seguros puede colaborar mucho para cubrir, porque no todas las personas concurren en eventos catastróficos, y creo que lo que uno debería pensar en salud es esta idea, y creo que en eso hay acuerdos bastante amplios, esta idea de planes de salud generales y parejos, y con un sistema de seguros de salud mucho más fuertes para eventos catastróficos, a mi juicio, sin esta traba de alguna manera ideológica que solo instituciones públicas pueden hacerse cargo de las personas que están financiadas por subsidios del Estado. Pero básicamente con esta lógica de seguro, mejorando temas de eficiencia y de gestión, con más colaboración público-privada y no menos, como algunos plantean que en estos temas solo es válido el rol del Estado. Nosotros pensamos que no, que todos estos temas de seguridad social son un ámbito enorme de colaboración público-privada, y lo que ha sido el trabajo de las propias cajas, eso lo demuestra. Las cajas cumplen bastante bien con una oferta de servicios para los trabajadores, que lo ideal sería poder extenderlo a mucho más campo. Eso más o menos en líneas generales, los Muchas gracias, planteamientos. Cecilia. Pasamos a escuchar a Rodolfo entonces, por favor, sobre este tema. Sí, el tema, bueno, salud como integrante del sistema de protección y seguridad social es un tema que, como mostraba el mismo estudio del Centro de Políticas Públicas, es una de las principales preocupaciones que hoy día hay de inseguridad en la población respecto de eventos de los cuales se pueden ver enfrentados no solo la persona, sino que su grupo familiar que depende de él, el cual está cubierto por la propia persona que lo financia, y por ende es una de las principales preocupaciones que las candidaturas presidenciales deberían debiésemos hacernos cargo a la hora de poder plantear una política pública para los próximos 4 años. Nosotros en esta materia es de público conocimiento que hemos señalado que somos partidarios de que el sistema de salud tiene que terminar con la diferenciación que existe hoy día en términos de una salud con un sistema público donde están las personas de más bajo ingreso y un sistema privado donde existe una cotización, digamos, del sector de particularmente más ingresos que se va a lo que denominamos hoy día la ISAPRE, a través de la creación de un seguro público de salud que sea un fondo único de salud, fondo universal de salud, que, donde cotizan obligatoriamente todas las personas que están dentro del sistema formal de empleo, digamos, y cuya cotización sea administrada por un seguro y cotizada de manera pública universal, cuyo caso las instituciones privadas, en este caso que hoy día es el rol que cumplen la ISAPRE, tengan un rol complementario en la administración de seguros que puedan ser contratados de carácter voluntario por parte de los cotizantes, porque de esta manera garantizamos y materializamos el derecho a la salud con características universales, terminando con la discriminación entre salud para personas de alto ingreso y salud para personas de bajo ingreso, y una serie de modificaciones administrativas al sistema que permitan garantizar prestaciones en el caso de la red pública a costo cero, en el caso de la red privada con límites al gasto y al plan que eso tenga respecto de los precios y al costo en el cual las familias acceden a esos tratamientos. En ese proceso nosotros pretendemos aumentar el gasto público de salud de manera progresiva para llegar al promedio de la OCDE, buscando reducir el gasto de los bolsillos de las familias, pasando a administrarse o a pagar la mayor parte del financiamiento que se requiere el sistema de salud con las contribuciones que se cotizan a este seguro único de salud. Hay que reformar la institucionalidad que hoy día administra el seguro, que es FONASA en el fondo, para dotarla de una administración que sea de una característica técnica, organizacional, con alta capacidad, que tenga un enfoque en el uso eficiente de los recursos y que no se pierdan
tanto horas humanas como recursos materiales, insumos y compras que se utilizan para la red pública de salud en otorgar prestaciones a las personas de manera directa. Y también generaremos o tenemos como propuesta generar un régimen de garantías de salud que sea administrado por el Fondo Público de Salud, que asegure que en el caso del acceso a la red pública exista copago cero tanto en las prestaciones de salud como en los medicamentos asociados a los tratamientos o a las enfermedades que estén asociadas a la atención que se realiza en la salud pública. Ese es más o menos el sistema que nosotros nos imaginamos respecto a la administración de un seguro de salud, que sea un seguro de salud universal administrado por un fondo público, y en el caso de los privados que existan de manera complementaria y voluntaria al seguro público universal. Gracias, Rodolfo. Los adultos mayores, es decir, no solo hablar de pensiones respecto a las personas mayores, sino qué pasa con ellos en que la población en esta situación de adulto mayor crece rápidamente. Chile es uno de los países que tiene una alta tasa de adultos mayores que requieren algunas políticas específicas. Hay proyectos de gobierno que hablan de generar un incremento de la pensión a través de un bono, pero ¿será esa la fórmula adecuada de enfrentar los temas de los adultos mayores? Quizás ese es un punto en el que sería interesante conocer la opinión que tienen cada uno de los candidatos. Yo les voy a pedir, si me permiten, Cecilia y Rodolfo, que acortemos el tiempo, no más de 4, para que alcancemos a abordar todas las preguntas y no nos corte la transmisión Carmen, porque está pendiente ella y de que a las 6:15 no excedamos de esa hora. Adelante, Cecilia. Adultos Perfecto. mayores. Gracias. Bueno, efectivamente, claro, la principal demanda que tienen los adultos mayores en Chile son las pensiones. Eso es un hecho, y el problema se ha agravado con esta desastrosa política de los retiros de fondos de pensiones. Y en ese sentido, nuestra principal respuesta a eso, y este es el ítem al que se le destinan más recursos en el programa. Este es un programa, la verdad, que en términos de gasto más modesto que el programa de Gabriel Boric, porque nos preocupa mucho el problema fiscal. El mundo nos está castigando con una tasa de interés muy alta, que hace que la situación fiscal sea insostenible si no logramos moderar las expectativas de deterioro fiscal que tenemos. Pero a este tema le asignamos la máxima prioridad, al tema de adultos mayores en términos de recursos, a través de establecer esta pensión básica universal. Y por supuesto que en todos los otros ámbitos que tienen que ver a veces con otros temas, por ejemplo en el tema del cuidado, que es un tema que tiene más que ver con mujer, pero vemos también que muchas veces el rol de cuidado no solo tiene que ver con niños, tiene mucho que ver con adultos mayores, y ese tema también está contemplado en el programa. Es necesario también colaborar en todo lo que es políticas de cuidado, y ahí claramente también hay un tema de subsidios del Estado para fomentar ese cuidado. Y eso permite, por lo tanto, mejorar la situación junto con toda la mejora en el sector salud, que para mí, por lo menos, creo que ahí hay mucho espacio por avanzar en un tema de mejor gestión, de reducción de listas de espera y de mayor eficiencia en los servicios, con la colaboración del sector privado. Ahí también tenemos una diferencia, de mandar a todo el mundo al sector de salud estatal, que tiene deficiencias enormes. No creo que sea una buena forma de resolver el problema. Gracias, Cecilia. Rodolfo. Muchas gracias. A ver, en materia de adultos mayores, más allá de las pensiones, nosotros efectivamente hemos construido una propuesta de un nuevo sistema de pensiones que ponga énfasis en aumentar las pensiones tanto actuales como futuras, con una pensión básica universal de 250.000 pesos, que se gana independiente de si se contribuyó o no se contribuyó en el sistema, o en el sistema, digamos, formal de empleo. Pero además de eso hemos construido una serie de baterías de propuestas que buscan mejorar la calidad de vida y otorgar mayores seguridad a los adultos mayores, más allá de la disponibilidad económica que tiene que ver con la pensión, que es la principal urgencia, pero que hay otras que también hay que apuntar. En esa nosotros hemos hecho una batería de propuestas que tengan que ver con materias de salud, materia de transporte, materia de cuidado, en materia de acceso a internet y conexión digital, digamos, que hoy día también es una necesidad para el caso de los adultos mayores producto de la pandemia. Y para ir detallándolas de manera como bien genérica, en el fondo, en materia de salud, nosotros, junto con fortalecer el sistema de salud y la reducción de las listas de espera, con un enfoque especial en las personas mayores para que accedan de manera prioritaria a cirugía y a tratamiento de enfermedades de manera prioritaria.
entrega de medicamentos domiciliarios para aquellas personas con enfermedades crónicas y que sean adultas mayores, cosa de que no tengan que asistir de manera presencial e incurrir en gasto de traslado. Ley de salud mental que apoye el envejecimiento. En materia de salud oral hemos hecho propuestas para establecer tratamientos preventivos desde los 50 años en el caso, porque desde los 50 años en adelante es donde comienza a deteriorarse de manera más significativa la salud oral de las personas, para que no lleguen a una avanzada edad con su salud oral muy deteriorada, y en el caso de las personas que tienen más de 65 años en la actualidad, un fortalecimiento de programas a través de prestaciones específicas para la cobertura de la salud dental, que es un punto muy importante en el caso de las personas mayores. En materia de transporte hemos propuesto avanzar hacia la gratuidad del transporte público para personas mayores de 65 años. En materia de cuidado, nosotros hemos creado, digamos, estamos haciendo propuestas en materia que diferencian entre personas que sean mayores pero que tengan situación de dependencia y aquellas que no tienen situación de dependencia y que son más autosuficientes. El acceso también a Internet, que hoy día es una necesidad, y a la conexión digital, que también es una necesidad para los adultos mayores, no solo para entretención, distensión u otro tipo de políticas, sino también por conectividad con la familia, por información con el medio, que hoy día también afecta en soledad y en aislamiento a las personas mayores, sobre todo en épocas de cuarentena y de aislación que se han decretado en el último tiempo. Eso a nivel resumen para cumplir con los tiempos que nos autoimpusimos nuevamente. Bueno, vamos a la penúltima, ya vamos saliendo. Esta última tiene que ver con la inclusión financiera. Es decir, cómo nosotros desde cada uno de los programas se trabaja con la inclusión financiera de la familia. Hay un trabajo ahí bien interesante, lo que preparó el Centro de Políticas Públicas, que vale la pena comentarlo en términos de por dónde avanzar en una mejor inclusión financiera de nuestra población, donde los espacios de ahorro son más bien modestos, y cómo apoyar a las familias de esa línea y qué pueden hacer instituciones intermedias de la sociedad en ello. Cecilia, por favor. Sí, gracias, Hugo. Bueno, este es un tema en el que personalmente tengo un interés muy destacado en mi trabajo actual como directora del Centro de Estudios Financieros del S Business School. La verdad que el tema de la educación financiera es nuestro tema central. ¿Y por qué? Porque creo que la educación financiera es un elemento central en el bienestar de las personas. Si uno analiza las causas que generaron el estallido hace 2 años atrás, bueno, muchas tienen que ver con un déficit de educación financiera de las personas, el problema de endeudamiento que señalaba y mostraba también Nicolás, que además se ve agravado con que hemos tenido, sí, mucha inclusión financiera en términos de acceso al mercado financiero de las personas, pero sin la necesaria educación y entendimiento de los temas. Entonces el tema de educación y inclusión me parece que es tremendamente relevante. El problema de las pensiones que tenemos tiene como una de sus causas la falta de educación financiera de las personas. Esto tiene que ser una política pública esencial. Ya es parte de las leyes en Chile el que la educación financiera forme parte del currículum escolar, pero creemos que eso hay que perfeccionarlo tal cual como quedó. Esto quedó radicado en la asignatura de historia. No sé si es lo más apropiado tenerlo ahí. Lo que sí está claro es que el primer desafío aquí es preparar a los profesores para que puedan dar estos conocimientos a los alumnos. Aquí hay un trabajo súper bonito que se está haciendo de parte del Banco Central. Aquí hay un trabajo también muy bonito que están haciendo instituciones privadas, de las cuales he estado formando parte a través de la creación de una mesa. Este también es un ámbito de enorme colaboración público-privada. Yo creo que las empresas del sector financiero en el pasado cometieron errores en estos temas. No se puede hacer inclusión financiera sin la necesaria educación a las personas para que para que participen del mercado financiero con la información y los conocimientos que requieren. Nosotros tenemos como uno de los focos del programa el tema de educación financiera, y quisiera mencionar aquí también el rol que están cumpliendo y que pueden cumplir la industria fintech en materias de educación e inclusión financiera. Es tremendamente relevante porque las personas están aprendiendo a ocupar aplicaciones. Las fintech han desarrollado muchas aplicaciones que permiten mejores decisiones financieras de las personas. Creo que ahí hay también un ámbito bastante importante de desarrollo que se puede ir tomando en esta línea. Rodolfo.
Muchas gracias, Hugo. Bueno, yo creo que esta es una de las materias donde quizás podemos tener un mayor nivel de acuerdo con Cecilia, en el sentido de que nosotros compartimos que hoy día hay una necesidad por hacer educación financiera y previsional por los propios riesgos que implica hoy día la complejidad de nuestro mercado, tanto laboral como en otros aspectos en general, y por los mismos datos que mostró Nicolás al principio de la presentación. Yo traía otros datos, pero creo que ahí en el estudio se resumieron muy bien respecto de que casi el 80% de los hogares hoy día tiene egresos por sobre su ingreso, y por ende eso implica necesariamente niveles de endeudamiento para cubrir los gastos diarios y básicos de su subsistencia. Pero hay un elemento que es previo según nuestra visión respecto del tema de la educación, porque efectivamente hay que avanzar en educación y en tanto educación previsional como financiera, pero para que esa educación tenga efectos en el tiempo, requiere necesariamente que haya un sistema que otorgue ciertas garantías y seguridades para que esas personas puedan tomar con la educación que reciben buenas decisiones, tanto en su conducta de ahorro como en otro elemento, porque en nuestra opinión no sacamos nada con tener educada a la población sobre el sistema financiero, sobre el sistema previsional, si es que durante su vida ellas no van a tener las seguridades de protección que requieren para tomar esas decisiones informadas. Entonces, en el fondo, junto con avanzar con la educación en estas materias, creemos que hay que avanzar con establecer un real sistema de seguridad social que otorgue esas garantías para que las personas, junto con la educación que reciben en el currículum escolar, que ahí estamos de acuerdo nosotros que la educación financiera y previsional debe ser incluida dentro de hoy día el plan de formación educacional a lo largo de la enseñanza media al menos. De hecho, en la reforma previsional del actual gobierno de Sebastián Piñera, una de las cosas que se aprobó unánimemente en el Congreso fue justamente una normativa nueva respecto al tema de la educación, particularmente previsional, que contó con el apoyo y una unanimidad de todos los sectores. Y en esa materia, entonces, junto con educación, avanzar en establecer un sistema de protección social que dé garantías, que otorgue certezas para que las personas puedan tomar decisiones junto con la educación que reciben de manera informada e incluida dentro del sistema, que les permita no tomar decisiones que los perjudiquen tanto en el corto como en el mediano o largo plazo de su conducta, tanto en el mercado laboral como en el sistema financiero. Muchas gracias. Para cerrar, sabemos que el Estado es el responsable, el creador, el organizador de la seguridad social. Pero la gestión de la seguridad social, si bien le compete en parte central al Estado, también incluye o puede incluir la participación de los privados, ya por delegación, ya por invitación, etc. Entonces, ¿cuál es el espacio que desde cada candidatura se ve a los privados? Algo han adelantado ustedes en lo que han dicho, pero quizás convendría dar un tiempo a eso. Y no estoy pensando en pensiones, estoy hablando en general, en la seguridad social y en la colaboración que entidades que surgen de los cuerpos intermedios pueden desarrollar en apoyo de estas políticas que se han comentado en esta tarde. Cecilia, por favor. Sí, mira, yo creo que nosotros en este sentido en Chile, y a pesar de veces consignas que circulan por ahí basadas en información errónea, yo creo que Chile en esta materia hemos hecho una política relativamente exitosa en muchos ámbitos. Pensemos en el seguro de cesantía, colaboración público-privada, un diseño del Estado que es implementado y gestionado por privados. Pensemos en el seguro de accidentes del trabajo, lo mismo. En pensiones también tenemos un esquema similar, en salud. O sea, yo creo que los espacios de colaboración son enormes. En el mismo tema de las cajas de previsión, cumplen también un rol muy relevante hasta ahora, por ejemplo, en lo que se ha llamado este crédito social. Y en que además la percepción que tiene la ciudadanía respecto a ese rol es muy positivo, ocurre así en muchos ámbitos, y creo que eso es algo que hay que fortalecer y profundizar. Y hay espacios, por ejemplo, para que estas mismas cajas, y así se planteaba en el estudio y en otro estudio que también se hizo anteriormente, hay un tema en el que como país estamos deficitarios, que es el tema del ahorro. Y no solo estoy pensando en ahorro de pensiones, estoy pensando en ahorro en general. Se ha perdido de alguna manera una cultura que yo creo que antes era un poco más fuerte, cultura de ahorro, y en eso el rol que pueden cumplir
primero las empresas, y yo creo que la empresa en que trabaja cada persona cumple en la materia de educación financiera, debería cumplir, porque no lo está cumpliendo, un rol tremendamente relevante. Las empresas deberían ser instancias de educación financiera de sus trabajadores en forma muy importante. Y ahí todas estas instituciones intermedias entre las empresas y los trabajadores, como son las cajas, como son la Asociación Chilena de Seguridad y otros, yo creo que hay mucho que avanzar en esas líneas, y que además, como digo, en general ha funcionado relativamente bien en lo que ha sido, y dejar de lado en estos temas un poco y que para mí es una consigna, esta idea de que la seguridad social es un rol esencial del Estado. Es un rol esencial del Estado en definición de política, y así ha sido en Chile siempre. Es un rol esencial en la implementación de leyes, pero en la que el sector privado tiene un rol de colaboración fundamental en ejecutar e implementar las acciones de políticas que determina el Estado. Rodolfo. Gracias, Hugo. A ver, dos cosas nos gustaría señalar en este punto. Nosotros, bueno, respecto de la participación en general de la sociedad civil y del sector privado en el sistema de seguridad social, nosotros primero creemos que hoy día la construcción de un sistema de seguridad social tiene que avanzar en incorporar participación vinculante de quienes cotizan y quienes son los que financian esos sistemas de seguridad social, que son hoy día particularmente los empleadores y los trabajadores y trabajadoras como cotizantes, dentro de la gestión directa dentro de la administración de los recursos a través de la participación en los órganos que estos administran los sistemas de seguridad social. Hoy día la participación tanto de los cotizantes empleadores como trabajadores no existe de manera vinculante en seguro de cesantía, en pensiones, en diferentes áreas de la seguridad social, y nosotros creemos que como regla general en un modelo de construcción de sociedad basado en la seguridad social, quienes cotizan en ese sistema de seguridad social deben también participar en la gestión y en la administración de ese sistema. Eso como principio y regla general. Y respecto a la participación de los privados en la ejecución de política pública, nosotros creemos que hoy día el privado tiene que seguir cumpliendo el rol colaborativo y de acompañamiento o complementariedad a la labor del Estado en el sistema de seguridad social, particularmente ya que un tema que nos convoca es relativo a las cajas de compensación. Las cajas de compensación hoy día, por su capacidad instalada y por su cobertura y por la cantidad de afiliados que tienen tanto en salud y en otras áreas como subsidios por incapacidad o por maternidad, cumplen un rol de presencia en el territorio y de llegada directa con las personas que reciben esos beneficios que nosotros al menos creemos que es compatible con el modelo de sistema que estamos proponiendo en seguir colaborando y en seguir complementando la labor que cada uno tiene. Por lo tanto, en ese plano nosotros consideramos un rol relevante de la cooperación y de la colaboración del sector privado en la ejecución práctica y material de la seguridad social, pero, como mencionaba Hugo también al principio de esta discusión, con un rol mucho más protagónico y garante del Estado respecto de la generalidad del sistema, incorporando también participación de los cotizantes, porque al menos en el sistema de seguridad social que nosotros nos imaginamos, a diferencia de otros países, se financia con parte impuestos, parte cotizaciones también de empleadores y trabajadores en el caso de seguro, en el caso de salud, en el caso de pensiones, y por ende creemos que eso también tiene que verse complementado de manera vinculante en la gestión y administración del sistema. Muchas gracias. Mira, en relación con las preguntas que han llegado por el chat, yo tomo dos y quería pedirles que si pueden comentar sobre ella, como asimismo tomarse un minuto para alguna complementación que les parezca importante hacer desde la perspectiva de los programas de sus candidatos. Me ha parecido importante la primera pregunta que se recibió, ¿qué pasa con los campamentos, la marginalidad habitacional? Yo puse lo de marginalidad habitacional porque esa no solo se da en lugares marginales, sino que esa cubre o cruza gran parte de la ciudad, y cómo las políticas que se pudieran desarrollar en el próximo gobierno aborden esta situación que es muy compleja y donde hemos visto tragedias no menores que han afectado a muchos migrantes, y nuestra población requiere, hay un abandono, se percibe en las políticas habitacionales que conviene mirar. Y por último, adultos mayores y recreación. Es decir, cómo desarrollar espacios para que los adultos mayores no terminen, no es solo atención médica, no es solo ocuparse de que no le falte lo mínimo, de que tengan la vejez decorosa
también implica, como bien lo puso aquí alguien, qué pasa con la recreación. Lo que en otras partes se llama ocio, que en Chile a veces nos gusta mucho la palabra ocioso, pero también hay que tener espacio para el ocio. Sobre eso, comentar y, por supuesto, si quieren agregar algo que les ha parecido, que les parece importante señalar al cierre, se lo agradezco. ¿Me permiten que parta primero por don Rodolfo? Sí, te escuché solo si bien la segunda pregunta, se me cortó un poco al principio, era La sobre primera la pregunta migración, tiene que ¿no? ver con la marginalidad habitacional, con las dificultades habitacionales que está viviendo el país. Y que hay, yo entiendo, como 500.000 viviendas que se necesitan y el hacinamiento. ¿Cómo las políticas que a desarrollar conforme al programa Boric enfrentarían esta situación? Perfecto. A ver, respecto de la política de vivienda y el problema que tenemos, el estudio identificaba cerca de un déficit de 600.000 viviendas en el país. Nosotros, para lo que hemos para eso se requiere, digamos, una ampliación de lo que hoy día es la política habitacional del gobierno, que se ha venido manteniendo los últimos años, porque efectivamente el déficit habitacional, incluso algunas cifras muestran que ha ido aumentando en el tiempo producto de diferentes factores, no solo para la vivienda propia, sino que también para el arriendo y el acceso a una vivienda que cumpla con características adecuadas, que no sea hacinada y que mantenga ciertos niveles de habitabilidad y de vida con características de dignidad, digamos. Para eso nosotros hemos planteado propuestas que tienen que ver con crear un banco de suelo de uso público para la construcción de viviendas sociales que progresivamente vayan avanzando en ir solucionando el déficit habitacional y asimismo adicional a eso, en los proyectos habitacionales que son de carácter más privado, también incorporar una legislación que está en curso, digamos, que ha sido debate dentro de la discusión en el Congreso, pero que tiene hoy día todavía algunos elementos que no han sido resueltos, pero que tiene que ver con la ley de integración social, donde los proyectos habitacionales que se construyen en suelo, que son con determinadas características, que son de iniciativa privada, tengan un porcentaje dentro de las viviendas que construyen y que venden, digamos, de uso para acceso a personas con subsidios del Estado que puedan costear esas viviendas en lugares que normalmente no podrían costear producto del alto precio que tienen estos sectores. Entonces, crear un sistema de integración social que permite ir solucionando el problema de la vivienda no solo con construcción directa del Estado, sino que también a través de la iniciativa privada complementada con subsidios a través de estos programas de integración social. Eso en una política progresiva nosotros creemos que debería contribuir en términos progresivos en el tiempo a solucionar el déficit habitacional. Y respecto del tema de adultos mayores que mencionaban respecto a la recreación y otras políticas más allá de la salud y de las pensiones, nosotros, como mencioné, no lo alcancé a detallar un poco, pero nosotros hemos propuesto a nivel nacional la creación de un sistema de cuidados cuya énfasis está puesto en el caso de las personas mayores, tanto en personas con situación de dependencia como personas que sean más autosuficientes siendo personas mayores. En el caso de las personas mayores que sean más autosuficientes, lo que hemos planteado es la creación de centros comunitarios que tengan financiamiento tanto de los gobiernos locales como del gobierno central para la creación de programas donde existe una vida social más activa y una vejez que se pueda desarrollar de mejor manera colaborativa en el caso de los adultos mayores. Eso evidentemente que va a tener restricciones sanitarias producto de la condición que tenemos hoy día del COVID, pero al menos es algo que nosotros queremos impulsar para establecer una vejez que tenga acceso a determinadas características culturales de recreación y que eso sea principalmente potenciado a través de centros de cuidados que sean en alianza entre los gobiernos locales y el gobierno central. Y en el caso de personas que sean en situación de dependencia ya funcional o severa y que requieran, por ejemplo, tengan problemas de movilidad reducida o que no puedan salir de determinados sectores, hacer un programa de atención domiciliaria de cuidados con personas que vayan a las casas, hagan atención y que permitan como en el fondo que ellos también puedan acceder a determinadas políticas de recreación y de envejecimiento que les permitan tener una vida un poco más digna. Eso para contestar las dos preguntas que mencionó Hugo al final. Muchas gracias. Cecilia. Sí, aquí también tenemos algunas coincidencias. A ver, y yo mencioné antes que dos de los ítems a los que el programa de José Antonio Kast destina muchos recursos eran pensiones, estos subsidios a la formalización laboral, que es un ítem que es costoso pero nos parece necesario, y el tercer ítem en importancia de gasto es el tema vivienda, porque como decía Rodolfo, efectivamente el déficit de vivienda es alrededor de 600.000, aquí hay que hacer
casi en principio una política como de shock para ir a avanzar en ese déficit, si no, no lo vamos a resolver nunca, y también aumentar el flujo. Aquí, y sin ser yo la experta en estos temas en el comando, pero la propuesta que hay es que se fusionarían el Ministerio de Bienes Nacionales con el Ministerio de Vivienda. ¿Y esto por qué? Para facilitar la política de uso de suelos estatales que cumplan con las condiciones para esto, para que se puedan ocupar en materias de vivienda social. Y aquí también hay una propuesta aquí asesorada por Iván Poduje, que yo creo que es un gran experto en estos temas, de permitir formas de entrega de terrenos y formas de autoconstrucción cuando se cumplan ciertos requisitos. También aquí con colaboración público-privada, y hay evidencia y experimentos bien interesantes de concesiones de vivienda pública. Yo creo que es una alternativa bien interesante estudiar, porque necesitamos al inicio tener una política que vaya más allá de aumentar el gasto, porque por este déficit tan grande que se ha generado, lo interesante de esta política, distinto a otras políticas de gasto, es que esta además permite colaborar en el objetivo de reactivación económica o de impulso económico. El próximo año va a ser complejo en términos económicos por el retiro de las ayudas, y esta sería una forma de incentivar inversión y incentivar empleo. Entonces nos parece que cumple además ese objetivo. Y respecto a recreación, la verdad que aquí hay un tema que yo creo que tiene bastante que ver con políticas municipales. Hay municipios que tienen buenos ingresos por habitante, los municipios de las comunas de altos ingresos, que tienen programas muy buenos en materia de recreación de adultos mayores. Y aquí nosotros en general nuestro diagnóstico es que en Chile tenemos una política de gasto municipal muy curiosa, porque es regresiva. O sea, aquí en Chile gastan mucho más por habitante las municipalidades de altos ingresos y mucho menos las municipalidades de bajo ingresos. Es bien curioso que cuando tenemos, y todos hablamos del problema de desigualdad y de inequidad territorial, que tengamos esta política de gasto municipal regresiva. Aquí nos parece que lo que hay que hacer es hacer una modificación bastante grande en la política de gasto municipal, de tal forma de avanzar hacia gasto más parejo, y esto permitiría que los municipios de bajos recursos, que es donde más se necesita además, puedan copiar o seguir esquemas, por ejemplo, y cuando yo pienso en el Vita Mayor, por ejemplo, que es una política que funciona bastante bien, deberíamos poder replicar experiencias similares al Vita Mayor en los municipios más vulnerables en Chile. Yo creo que aquí hay un tema súper relevante de política pública en el que hay que avanzar, que tiene que ver con dejar de tener una política de gasto municipal regresivo. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, yo creo que hay muchos temas más que abordar. Yo me alegro de haber moderado este encuentro en que se abordaron proyectos de políticas públicas en un marco de absoluto consideración y respeto entre los dos ponentes, solo me queda agradecer la disposición que han tenido y decir solo respecto de la recreación, que no se me escape. Las cajas de compensación tienen importantes programas de apoyo a los trabajadores y su familia, así como a los adultos mayores. A mí se me ocurre que hay que, y permítame que entre en un punto que es de ustedes, una combinación entre el esfuerzo de la comuna, del Estado y estas entidades que se han especializado también en la recreación. Porque no creo que se deba dejar pasar ese punto, más aún si nosotros esperamos que las cajas se integren más al bienestar social. Pido disculpas, pero me parecía que era importante decirlo, y no me queda más que despedirme, saludar a Cecilia, un gusto estar contigo, igual a Rodolfo, y doña Carmen, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya estamos más que pasados en el tiempo. Le agradecemos mucho a los panelistas por su intervención, como decía el profesor, en un tono muy contributivo. Muchas gracias al profesor Hugo Cifuentes por su valiosa presencia en este debate y a todos los asistentes por conectarse a este seminario. Les recordamos que este video, además de las presentaciones del estudio, estarán disponibles desde mañana en nuestro sitio web del Centro de Políticas Públicas UC, que es www.politicaspublicas.uc.cl, y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes.
Nos Muchas vemos. gracias, muy Chao. buenas Gracias. tardes a todos. Que estén bien. Chao. Chao. Chau, chau.